Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien y en este video les vengo a traer una guía completa sobre todos los bots de Miniwar. Y es que hasta el momento tenemos 7 bots, 7 jefes y en la próxima actualización va a llegar otro más y es en el campo de hielo. Va a estar muy divertido para el mundo de supervivencia. En este video vamos a aprender dónde se encuentra cada uno de ellos y cómo invocarlos. El primero se llama Hatu y lo encontramos en el bioma de la selva tropical. Para esto, en la invocación vamos a ver que en la selva tropical, un bioma aparece un templo. En este templo, pues es sagrado, porque aquí podremos invocar a Hatu. En la parte de arriba vemos que hay una cabeza. A esa cabeza le hace falta un ojo y es de la selva tropical que tenemos que hacerlo. Su creación es muy sencilla y se utiliza fragmentos de núcleo de selva tropical y lingotes de bronce. Ya hecho esto, nosotros podemos invocarlo. Si en un templo de estos no está la cabeza, significa que no se puede invocar y hay que buscar otro bioma y otro templo. Para esto, pues solo colocamos el ojo en la cabeza y después de esto va a haber un poco de lag porque se va a construir la pirámide de Haku. Ya se creó la pirámide. Ahora vamos a entrar. No hay que invocarlo, sino que ya con crear la pirámide de Haku, ya está él aquí. Mira, entramos y ya estamos en combate con él. Entonces hay que derrotarlo. Segundo jefe se llama Señor del Campo de Arena. Y este solo se invoca en el momento que hay una tormenta de arena en el desierto. Entonces solo es cuestión de esperar un rato que comience una tormenta y él se invoca de forma automática y pues podemos luchar contra él. Si aún no lo ha visto, pues es este y ya te lo voy a mostrar. Hay que estar un poco equipados para poder derrotarlo. En el momento que se acabe pues la tormenta, pues él desaparece, así que hay que derrotarlo rápido. Este jefe no se necesita nada para poder invocarlo, nada más ve al desierto y espera una tormenta de arena. Número 3, jefe del vacío. Bueno, este lo encontramos también en esta misma dimensión, pero hay que encontrar el volcán. Para este volcán solo vamos a la dirección del mapa donde dice norte. Mira que aquí dice norte en la parte de arriba. Mira, arriba dice norte. Seguimos derecho y ya aproximadamente en el bloque 4000 a 7000 más o menos aparecen estos volcanes. En este momento estoy en el 1275 y la coordenada 7453. Eso significa que andé muchísimo para poder llegar aquí. Si no sabes muy bien cómo llegar a un volcán, solo vea un tutorial mío que ya lo he enseñado. Dentro del volcán vamos a encontrar un lugar especial para el combate. Pero para poder invocarlo ocupamos tres cosas que son muy importantes y ya lo voy a explicar durante el video. Porque hay que matar varios jefes para poder tener todo esto. Ya que este sería el último jefe que uno tendría que matar. Así que vamos a iniciar. El primero sería la fruta sagrada, luego la espada de fuego roto y por último serían los ojos gigantes. Ya en el video les voy a enseñar cómo conseguir estas tres cosas, ya que sería el último jefe por derrotar. Primero colocamos la fruta en este lugar, luego la espada y por último el ojo. Ya con esto se invoca el fantasma del vacío. Son dos versiones, así que hay que matar este, ¿vale? Vamos a matarlo y veremos la otra versión. Ya lo vamos a matar y vea lo que pasa. Desaparece y ahora tenemos que buscarlo. En el mapa nos guía dónde está la otra versión de él. Entonces solo seguimos el mapa, esto es para acá. Él no aparece tan lejos, está dentro del volcán. Y mira, ahora tenemos el fantasma del vacío, pero del poder. Ahora hay que matarlo.
Primer paso para conseguir la fruta sagrada, que es lo primero y lo más sencillo de conseguir. Primero vamos a utilizar tierra y luego una pala. Y cuando matamos al jefe Haku, él nos suelta esta semilla. Hay que plantarla y vamos a esperar un cierto tiempo que crezca esta planta y se vuelva un árbol. Listo, ya tenemos el árbol. Lo recomendable aquí no es echarle agua ni nada. Él crece solito. Lo importante es que no tengamos árboles al lado, porque si no, no va a crecer, ya que se necesita mucho espacio. Arriba de este árbol vamos a ver un fruto y es la fruta sagrada. Hay que romper esto y nos da la fruta sagrada. Y de esa forma ya tenemos el primer ítem para invocar al fantasma del vacío. El cuarto jefe está en la dimensión de llamas y es el dragón básico, que es el antiguo. Para poder invocarlo, pues tenemos que venir a esta dimensión y en el mapa nos va a guiar dónde está el boss. Si no, pues vamos aquí donde dice 3D y también nos muestra de otra forma el mapa para ver dónde está el boss. Y bueno, venimos a la mitad y tenemos una espada rota. Esta solo hay que tocarla una vez y se invoca. Mira, ya tenemos el dragón antiguo y pues de aquí vamos a sacar la espada rota. Entonces ahí tenemos el segundo ítem para poder invocar al jefe fantasma. Tenemos que derrotarlo para poder invocar a los otros dragones. Ya derrotamos el primer dragón, pero para saber cómo se invoca a los demás, tenemos que ver que nosotros vamos a tener unas cuantas gemas. Cristal de vida, cristal de roca, cristal de caos y cristal de gema. Estos dos van a ser lo siguiente, que es el cuerno de lava. Con este cuerno podemos venir a este huevo, lo tocamos una vez y se invoca el dragón negro, pero de fuego, ¿vale? Entonces vamos a verlo por acá. Y está muy interesante, es muy bonito su diseño, su efecto. Así que ahora hay que derrotarlo. Ahora tenemos un diferente huevo, que es morado. Para poder invocar el último dragón, ocupamos el cristal del caos, de gema y hacemos el cuerno del caos. Con esta mesa lo podemos hacer. Así que ahora vamos a invocarlo. Con este cuerno tocamos el huevo y listo. Tenemos el dragón negro del caos. Ahora hay que derrotarlo. Ya con este último dragón ya son 6 jefes que nosotros hemos visto y ahora falta el último. Número 7 y último es el coloso. Vamos a venir a la dimensión de horas y aquí vamos a encontrar un santuario. Este lugar es para poder invocar al coloso. Pero ocupamos 4 bloques, que son los siguientes. El lingote mineral violeta, luego lingote de cobre de estrella, bloque de ámbar y por último barra de oro de tusteno. Con esos 4 bloques vamos a poder invocarlo. Y haremos lo siguiente. Ahora aquí hay 4 pilares y en esos 4 pilares vamos a contar un bloque en el medio y luego vamos a colocarlo aquí. El orden no importa, entonces pueden hacerlo como ustedes quieran. Uno y en el siguiente colocamos otro. La tierra no importa, la verdad. Nada más lo hago para poder colocar el bloque encima. Aquí el tercero y por último este. Y se invoca el coloso. Tenemos el último jefe que hay por el momento. Luego de derrotarlo, vamos a conseguir el ojo. Este es el último ítem que ocupamos para poder invocar al jefe fantasma. Entonces ahora hay que derrotarlo, pero este tiene diferentes fases. También he hecho un video de cómo derrotarlo en supervivencia más o menos fácil, así que véanlo porque este jefe sí es bastante complicado.
Y bueno amigos, espero que les guste esta guía completa sobre los bots. En el siguiente les voy a enseñar el ranking de los bots, de los jefes, cuál es el más fuerte y cuál es el más débil, dependiendo de sus movimientos, vida y su ataque.